Tiempo de compartir y en tiempo de Pascua. Y hoy vamos a ver a nivel de la Pascua 4 etapas de madurez. 4 etapas de madurez. Entonces vamos a ver. Ustedes no están viendo. Es que en el televisor de acá, los que no lo saben, acá hay un televisor pequeñito, un monitor, y ahí se ve. Entonces yo creí que ya ustedes estaban viendo, pero bueno, avancemos. Vamos a hablar de 4 etapas de madurez y vamos a enfocarnos en el tema de la Pascua. ¿Por qué estamos hablando de 4 etapas de madurez? Entonces comenzamos primero con un recordatorio. Eclesiastés 3:1 dice: hay una temporada señalada para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y hemos hablado de cómo el Señor tiene sus temporadas, sus momentos para todo, incluyendo para nuestras vidas. Hay una temporada para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando nos saltamos las temporadas es donde vienen los problemas. Podemos hacer algo muy bueno, pero si lo hacemos en una temporada que no es, puede resultar en algo malo, puede ser incluso llegar a ser pecaminoso. Multiplicarse, tener familia, tener hijos, es algo muy bueno. Pero si yo tengo relaciones fuera del contexto de una relación matrimonial, tengo mis hijos y no he terminado ni siquiera mi primaria, ya hoy en día, ¿no? Los casos que vemos, primaria, secundaria, sí, algo que es de bendición, al hacerlo fuera de tiempo, trae consecuencias, ¿cierto? El pecado no es el niño, ¿sí? Son las consecuencias que vienen alrededor y cómo se daña el diseño de familia, cómo el hombre ni siquiera tiene cómo proveer para la mujer, cómo levantar un hogar. Terminan los abuelos siendo los que crían a esos nietos y demás. Y se destruye toda una generación y todo un propósito de Dios por hacer cosas buenas, porque el Señor diseñó, ¿sí?, la relación sexual. El Señor diseñó, ¿sí?, la multiplicación. Es diseño de Dios para disfrutarlo en un contexto de responsabilidad, en un contexto de pacto, en un contexto matrimonial, donde sabe que va a tener mayor probabilidad de éxito. No 100% por causa de la caída y porque se necesitan 2, ¿cierto? Y estamos en un mundo que por causa de la caída hay conflictos, hay relaciones, está la carne. No necesariamente si yo estoy alineado con el Señor, la otra persona, mi cónyuge, está alineado con el Señor o viceversa. Él es el alineado o ella y yo soy el que está desalineado. Entonces vienen rupturas, peleas, divorcios. Se da tanto en el mundo como entre los cristianos por causa del pecado. Pero hay una mayor probabilidad y estadística de éxito haciendo las cosas de la mano de Dios cuando 2 personas se comprometen delante del Señor. Entonces hay cosas que son buenas, pero si las hago fuera de tiempo, pierdo. Hay un tiempo para sembrar, pero si yo siembro en invierno y no es el, ¿cierto? No es los frutos que se dan, digamos, en clima frío y demás, voy a perder la cosecha y demás, o intento cosecharlo cuando no es. De eso nos podrá hablar mucho mejor el pastor Alfonso. En Levítico 23 del 1 al 2, hablando de los tiempos, el Señor tiene sus tiempos, y lo hemos repetido, yo sé, algunos es como el repaso. El Señor dice: las fiestas señaladas, los tiempos designados de Dios que ustedes han de proclamar como santas convocaciones, son estas, ¿cierto? Y ahí las santas convocaciones con las trompetas de plata, lo estuvimos hablando en el devocional esta semana, ¿sí?, acerca de las trompeticas de plata y demás, ¿cierto?, que no son tan chiquitas, y todo el tema y cómo eran para convocar, para hablar de que venía un nuevo mes, una nueva luna, que venían las fiestas, las convocatorias, los movimientos del campamento y demás que se hacían desde el templo. Y el Señor dice: ustedes van a convocar estas fiestas. Y da un listado de 7 fiestas anuales, las cuales están divididas en 3 tiempos en el año. Entonces, en Éxodo 34, 23 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel. Y comienza a decir: en la fiesta de panes sin levadura, en Pentecostés y en tabernáculos. Son 3 temporadas en las cuales se dan 7 fiestas. En esa primera temporada que está verde, acontece lo que es el Pesá, la Pascua, panes sin levadura, ¿sí?, y los primeros frutos de la cosecha o las primicias. Luego viene la fiesta de Pentecostés y luego viene la temporada de tabernáculos, que comienza con el día de trompetas, día de expiación y la semana de tabernáculos o Sukkot. Y son 3 veces
al año, donde los varones con sus familias, obviamente, se debían presentar en el templo, donde quiera que estuviese. En su momento debería haber sido en el tabernáculo, luego el templo quedó en Jerusalén, entonces fue en Jerusalén y se hacían las convocatorias. Entonces la peregrinación anual eran 3 temporadas de peregrinar, de cerrar de pronto negocios y demás para ir a las fiestas, para ir a la convocatoria que hacía el Señor. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, estamos en un tiempo de convocatoria. Y como lo decía en el devocional, el pastor Hernando, ¿no? Cuán importante es saber escuchar el sonido de la trompeta, saber en qué temporada estoy. No sea que llegue a la convocatoria y no llegue nadie más porque escuché mal. O llegué antes de tiempo o llegué después de tiempo y me la perdí. Me la perdí. Pero hemos hablado cómo estas fiestas que para ellos eran salida de Egipto, recordar el paso por el desierto, la llegada a la tierra prometida, el tener una tierra propia, el salir de la esclavitud, nos hablan acerca de nuestro peregrinar con Cristo y hablan acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿cierto? Durante la temporada de panes sin levadura es cuando Él muere, cuando es sepultado, pero no se queda ahí, sino que resucita. Y le da un cumplimiento a cada una de esas fiestas. Fuera de eso, Cristo en Pentecostés es que envía el Espíritu Santo sobre la iglesia. No escoge cualquier otro momento, sino los tiempos que Él ya había designado. Y tenemos las fiestas proféticas que nos hablan acerca de cómo Cristo, ¿cierto?, va a regresar, cómo va a haber un juicio, se separará de la derecha a la izquierda, pero cómo vamos a disfrutar plenamente lo que podemos disfrutar aquí y ahora, que es habitar con el Señor por siempre, de una manera manifestada, total, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo restaurado, con un cuerpo que no siento ahorita carraspera en la garganta, ¿sí? Con un cuerpo que no está en proceso de muerte por causa del pecado, ¿cierto? Y aguardamos la redención de nuestro cuerpo, como lo dice la Escritura, por medio de la resurrección, para estar en esa plenitud, ¿sí? Donde hay sí, ya al no haber pecado, no haber muerte, no haber enfermedad, no vamos a tener ese tema de que uno quiere medio caminar con el Señor y el otro no quiere tanto. O sea, todos esos temas, todos esos roces, todas las peleas, todos los celos y contiendas, porque el Señor va a ser el todo en todos. ¿Y qué vamos a poder hacer y continuar haciendo de ahí en adelante? ¿Cierto? Expandiendo el propósito, el sueño de Dios, que Él tenga su familia de hijos e hijas, que Él tenga un lugar donde habitar y que Él tenga un cuerpo por medio del cual manifestarse, o como lo dice la Escritura, la esposa de Cristo. Y nosotros estamos ahí, somos parte del sueño de Dios, de tener una gran familia de hijos e hijas. Y es importante ver eso, que a lo que el Señor lo mueve es su paternidad. Al Señor lo mueve su paternidad. Dios no es como un padre, Él es padre. Y por eso diseñó padres, madres, por lo que Él es. Entonces, hay una pequeña, gran diferencia cuando yo veo al Señor como un padre y entiendo, no, Él no es como un padre. Mi padre debería ser como Dios, en su cuidado, en su guianza, también en su disciplina, porque al que uno ama, uno disciplina y demás. Entonces, estamos en una temporada de panes sin levadura, que sería ahí la que está verde. Por eso hablamos mucho en esta temporada, aunque siempre lo estamos recordando con la cena, de la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor. Pero por eso también hacemos mucho énfasis en la libertad. Para los hebreos, salir de Egipto, salir de Faraón. Pero para nosotros como hijos de Dios cristianos, es salir del Egipto espiritual, del yugo de Satanás, de Faraón, del mundo, de todo lo que estos enemigos representan, de la carne, de todo lo que ellos representan. Por eso es tan diciente que el otro sábado comenzamos la Pascua, comienza al siguiente día los 7 días de panes sin levadura y vamos a tener el tiempo del metanoia, desenmascarando la iniquidad. ¿Para qué? Para limpiar, sacar esa levadura que pueda estar ahí
que de pronto no se ha hecho evidente o de pronto la hemos generado, como decía el pastor y demás. Entonces es una época de libertad. ¿Una época de qué? Libertad. Libertad. Entonces, en Ezequiel, perdón, así comienzan los chismes. En Ezequiel, yo tengo más chiquita aquí la letra, entonces, perdonen aquí, venga un momentico, porque si estoy... Ezequiel 46:9 dice, cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Y desde hace 3 años que percibí esta palabra de parte del Señor, la he tenido muy presente en estas temporadas porque me parecía muy bonito lo que Él dice. Nadie va a salir por la puerta por la cual entró. Además de ser un tema de logística, como nosotros, tomamos la cena aquí, por su derecha, mi izquierda, ¿cierto? Y salimos por allá. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a devolver, entonces el pasillo no es tan amplio, ¿cierto? Entonces aquí el Señor no solamente está haciendo un tema logístico. Sí decimos, pues claro, vienen miles de personas a celebrar la fiesta, se empiezan a devolver, luego se empiezan ahí y demás, hay muertos, heridos. No está hablando únicamente de un tema logístico porque no lo dejaría ahí únicamente. Está hablando de un tema espiritual. Que en las temporadas que Dios abre, en las oportunidades que Dios abre, tú ahorita que estás en este servicio, en este culto, podrías pasar aquí de largo. Bueno, cumplí, ¿sí? Para que mi esposo no me diga nada, para que mi esposa no me moleste, para que mi mamá esto, para que mis papás, por dar ejemplo, porque el pastor me llamó, entonces tenía que venir hoy, porque si no, el Señor dice, ojo, o sea, que en esas temporadas, esas convocatorias, no salgas igual que como entraste. Sal mejor. No mejor, sal. Hay una pequeña gran diferencia. Algunos van a servicios, van a fiestas, guardan todas las cosas, guardan el sabbat, guardan todo de una manera estricta, aún más allá de lo que dice la Escritura. Se copian de los judíos y sus tradiciones de hombres y demás. Pero no hay cambio, no hay transformación. Pasa la fiesta, pasa el sabbat y todo y sigue igual. Entonces el Señor nos invita en estas temporadas, sal diferente. Sal de una manera diferente a como entraste, amén. Y es aprovechar cada temporada y decirle, Señor, quiero salir con algo de ti, diferente. Como el letrero que tenemos, ¿no? Aquí entra gente imperfecta y sale menos imperfecta, ¿no? A veces solo leemos la primera parte. No, aquí los imperfectos y la iglesia, todos los imperfectos y tú con tu viga y todos aquí con la viga. Cuando el Señor dice, sí, la viga, para no juzgar al hermano, pero quita la viga para que puedas ayudar al otro. Estamos para ayudarnos y crecer mutuamente. Entonces, esa es la promesa. Entonces, estamos en esa temporada de libertad, de liberación, de consagración, de victoria, porque el Señor murió, fue sepultado, pero resucitó. Y en Éxodo 6, del 6 al 7, que es donde llegamos a por qué el título de las 4 etapas de madurez, antes de que Moisés hiciera junto con Aarón lo que el Señor le había mandado, de ir a Faraón, de decirle y de salir, un poquito de contexto solo rápido, ¿sí? La Pascua se celebró por primera vez en la última noche que estuvieron en Egipto, cuando se dio la última plaga de las 10, la muerte de los primogénitos. El Señor le dice al pueblo, sacrificarán un cordero, colocarán la sangre en los dinteles, el ángel de la muerte pasará de noche y donde vea la sangre, esa casa la va a asaltar. No la va a asaltar, como haría el ladrón, la va a, saltar. Incluso la palabra Pascua, Pesaj, significa saltar, pasar de largo. Esa es una palabra muy sencilla. Entonces, voy a pasar de largo, ¿sí? Pero las casas donde no esté la sangre, el primogénito va a morir. Y todo esto era el significado para ellos. Entonces les dice, coman hierbas amargas, alístense, coman con el vestido listo, con la pinta lista, con las maletas hechas, porque van a salir esa misma noche de Egipto y saldrán deprisa.
Entonces luego él establece el recordatorio de la Pascua con el sacrificio del cordero, con el comer hierbas amargas, para recordar la amargura de Egipto y de la esclavitud, y el pan sin levadura, para recordar que salieron de noche y que no hubo tiempo ni siquiera de que el pan se leudara. Tocó comer rápido y salir de Egipto. Y dejó un principio espiritual que está en Primera de Colombianos 3:5. Dile a la persona que está a tu lado, no dejes para mañana lo que puedes cortar hoy. No dejes para mañana lo que puedes cortar hoy. Deprisa. De Egipto, del pecado, de lo que produce muerte, uno sale deprisa, de lo que produce esclavitud. Bueno, ese es el ideal del Señor. Nosotros, nuestra carne es otra cosa y es la lucha en la que estamos de proveer para el espíritu y no para la carne. Pero muestra diseños espirituales. Entonces, eso es lo que acontece y nosotros ya en Cristo vemos el contexto. Jesús es el Cordero Pascual, el pecado, el sistema de este mundo, la influencia de Satanás, es algo que genera amargura. Entonces las hierbas amargas para nosotros no significan allá cuando los antepasados de los hebreos estuvieron en Egipto, sino mi propia vida, nuestras vidas cuando estábamos sin el Señor, con cargas, con ataduras, con pecados que ni siquiera sabíamos que eran pecados, con tener que andar en mentiras y entonces la carga incluso de cubrir una mentira con otra mentira para que las personas no se enteren, para engañar a mi mamá, esto y lo otro. Y todo eso son cargas espirituales, cargas amargas. Y el pan, ¿sí?, sin levadura, que es Cristo, eso lo dice en Corintios, ¿sí?, así como Cristo sin levadura, santo. ¿Y cómo estamos llamados a ese proceso de santificación o de madurez? De madurez. Estamos en un proceso. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, lo importante de los procesos es estar avanzando. O a la persona atrás o adelante. Muchos se quedan en proceso y nunca arrancan el proceso. Eso no es un proceso. Eso es un sueño de un proceso, un anhelo de un proceso. Pero el proceso es porque se procesa, porque hay un procedimiento, porque empieza a ocurrir un cambio, un machacar, una transformación, un sufrimiento, pero para la gloria del Señor, ¿sí? Hay un proceso, un avance. Las aguas estancadas son amargas, son muertas, y no estamos diseñados para eso, sino para tener ríos de agua viva en nuestro interior. El caso es que el Señor, antes de mandar a Moisés a esa gran tarea, le dice esto: dile a los israelitas, yo soy el Señor. Los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido, o sea, con gran poder y autoridad, con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y en dos versículos, el Señor habla de 4 cosas que va a hacer con el pueblo. Y son 4 etapas. Y la manera en que yo lo veía para nosotros, para esta enseñanza, en medio de ese meditar, de hablar con el Señor, eran como son 4 etapas de madurez para llegar a lo que el Señor quiere. 4 aspectos de lo que Él hace cuando nos llama para sacarnos, no solamente el día que nos convertimos, sino en todo nuestro proceso y caminar con Él. Entonces, lo primero que Él hace, la primera etapa, es los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Es lo que podríamos llamar una etapa de limpieza, de quitar cargas y demás. Una frase clave que surge en esta etapa, puedes pasar para Mateo, ¿sí?, es: ¿qué cargas me quita Dios? ¿Qué cargas me quita Dios? Estamos en una temporada, ¿sí?, de libertad. Y Él dice: los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Quiénes son los egipcios? Algunos nos vamos de pues el jefe, o el cliente, el afiliado, ¿sí?, mis clientes. Pero hay más allá, ¿no? Algunos dicen, ay, el esposo, la esposa.
Hay cosas ahí por arreglar entonces. Otros dicen, ay, mis papás acá los tengo respirándome en el cuello, como dicen Segunda de Colombianos 3:5 también. ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Qué dice Jesucristo? Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, esta es de las primeras etapas, buscar el descanso en el Señor. Desafortunadamente muchos van a esa etapa con mucha alegría, pero se devuelven a Egipto o se devuelven a Egipto, al mundo, a sus afanes y demás, y se olvidan de eso. Personas que vienen y dicen, uy, hacía 4 meses no me congregaba, hacía 6 meses, ¿cuánto me hacía de falta? Uy, aquí la alabanza, qué rico, ¿cuánto me hacía de falta? Tenía tantas cargas. Uy, vine al Metanoia y hacía 1 año que no venía a la congregación y ese día hicimos el encuentro, la administración y todas las cargas se van. Gracias, Señor. Nos vemos en 1 año. No hay madurez, no hay crecimiento y muchos son así. Es como la semilla, la parábola del sembrador de la que habla Jesús. Entonces la reciben con mucho gozo y todo, pero vienen los afanes de este mundo, las distracciones. A veces ni siquiera es el afán, a veces es la distracción, el entretenimiento. Cualquier cosa pasa y es como, bueno, nos alejamos de disciplinas espirituales que deberíamos mantener en casa, disciplinas congregacionales, porque el Señor es de comunidad. Y nos vamos alejando y alejando y alejando. Y se vuelve el Señor de las cargas, donde voy solo para que me descargue. Entonces hago la recarga. ¿Sí? Es como el prepago. Entonces hago la recarga cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada año. Hay personas que a veces se congregan en enero. Y tú ya, igual con el amor del Señor y todo, no les vas a decir no. Pero pasa en la iglesia del Señor. Y por eso no hay crecimiento, no hay madurez. Porque es tan solo la primera etapa para llegar al sueño de Dios, a lo que Él quiere para sí mismo y para nosotros. Entonces, claro, ocurre una situación, enfermedad laboral, económica, emocional. Y ahí sí, voy a buscar al Señor, me voy a juiciar, voy a hacer el devocional, voy a leer la Biblia. Empezamos a retomar lo que de pronto habíamos dejado a un lado, si era que ya teníamos experiencia, pero no porque queramos llegar a Él, sino por qué puede Él hacer por mí. ¿Cómo puede Él quitarme esta carga? Entonces lo busco no por quién Él es, sino de una manera egoísta, como lo veíamos a principio de este año en todo lo que vimos de la carne, el yo, el ego, ¿cierto? ¿Cómo yo le puedo sacar provecho? Ahora, ¿qué es lo bonito? Que es una etapa necesaria. El Señor mismo dice, yo te quito las cargas, porque nos conoce. ¿Cuál es el tema? ¿Dónde se vuelve tóxico? Como dirían hoy en día, ¿no? Tóxica la vaina. Cuando me voy, no continúo el proceso de madurez. No continúo el proceso de madurez. La segunda etapa, los libraré de su esclavitud. Entonces el pueblo estaba esclavo de Egipto, ¿sí? De los egipcios bajo el mando de Faraón, ¿cierto? El falso padre, ¿cierto? Que Faraón significa padre y todo ese tema representa a Satanás, representa a las tinieblas. Egipto representa el sistema de este mundo. Y la Escritura dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que se hace amigo del mundo automáticamente se convierte en enemigo de Dios. Porque no puede uno amar 2 cosas de esa manera, a tenerlas como prioridad. Pues llama prioridad, antes de todo lo demás. Bueno, entonces voy a amar al mundo, pero de a poquito. No, dice, no amen. No dice, amen poco. Sí, no, mi prioridad es el Señor, pero después ahí sí yo veré qué hago con mi tiempo, ¿no? Entonces, estábamos en una etapa de esclavitud. Los libraré de su esclavitud. Sirviéndole a las relaciones, sirviéndole a mi carne, sirviéndole a las pasiones, sirviendo a las emociones, sirviendo a las finanzas y todo girando en torno a ser explotado por otros y demás. Hay muchas áreas de servidumbre.
pero sobre todo la servidumbre espiritual, sirviéndole al pecado para muerte. Y el Señor viene y nos rescata. Y dice Juan 8:36, está escrito en Juan 8:36 lo que dice Jesús. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces, esta es una etapa donde hay libertad, pero resulta que cambiamos de servicio. Le servíamos al pecado, a la maldad, a la muerte, a los sistemas de este mundo, y pasamos en esa libertad a servirle al Señor, a la justicia. Por eso en Romanos 6:18, por ejemplo, dice, habiendo sido libertados del pecado, no está en la pantalla, Romanos 6:18, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Romanos 6:18. Habiendo sido libertados ¿de qué? Del pecado, se han hecho siervos de la justicia. Entonces es una etapa de servicio. La siguiente etapa es la etapa de servicio. Ya no le sirvo al mundo, le sirvo ahora al Señor. ¿Cuál es el tema? Que en esta etapa, al ser libres del yugo de esclavitud, al entrar a la libertad gloriosa en Cristo, hay dos grandes peligros donde caemos. Dos extremos en los cuales nos vamos. El extremo de la religiosidad y el extremo del libertinaje. El extremo de la religiosidad empieza con la carga de que tú le tienes que servir al Señor. ¿Y cómo se ve eso? No, pues sirve en un ministerio y sirve en esto y haz esto y ten tus 12 y luego ten otras cosas y ten y empieza de la esclavitud de Egipto a la esclavitud de un pequeño faraón, a veces en una congregación. O aún de mí mismo poniéndome cargas que el Señor no me ha pedido. Y no solamente eso, la religiosidad no solo se expresa en uno mismo, sino en los demás. Entonces, ¿usted por qué usa esa ropa así? Y no la debe usar así. Y mire que el Señor ahí me mostró esto. Y empieza ese extremo de religiosidad. Y los que están en el libertinaje dicen, uy, sí, esa gente es más religiosa. Uy, sí, mi mamá, mi papá, mi yo no sé qué, esto, lo otro, mi esposa, mi cónyuge, allá la que está en la puerta de la congregación, la que está de líder en el grupo de crecimiento, el líder de allá, el pastor de allá, Y no se dan cuenta los que señalan, los otros 3 dedos que vienen señalándolos, que se fueron al otro extremo, el libertinaje. Ah, no, el Señor me libró, yo no tengo que hacer nada. Es todo relajada la vida. Fuera de eso, él no se fija en las cosas que yo hago, no hago. ¿Qué tiene de malo esta peliculita? ¿Qué tiene de malo que mis ojos se vayan por ahí? ¿Qué tiene de malo que le coquetee en la oficina? Igual no hacemos nada. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? Y se va al libertinaje. Todo es válido, porque Cristo es solo gracia. Pagó todo. Ya me rescató. Me libró de Egipto. ¿Qué dice la Escritura? Ojo. ¿Sí? Bueno, no recuerdo si dice la palabra ojo. Ese es agregado de Jorge. No usen la libertad como pretexto para pecar. Y ahí está el tema. Entonces, en la etapa de servicio, empezamos a conocer la obra que el Señor ha hecho, su gracia, queremos servirle, pero al haber estos dos extremos, la gente a veces se quema. Entonces, conocen un sitio o llegan a un entorno tan asfixiante que se va el péndulo como, no quiero o no. Uy, esas cargas, eso estaba peor que Egipto. Lo que tengo que hacer, cómo debo hacerlo, a qué horas debo hacerlo, cuánta gente debo predicarle, cuánta no debo predicarle. Y unas cargas de hombres que corren a alejarse de eso y terminan en libertinaje. Los hijos de pastores se tienen que cuidar mucho. Los hijos de líderes cristianos, segunda generación de cristianos. Porque a veces sus papás tienden a la religiosidad, pero ellos terminan yéndose al libertinaje. Y ese tampoco es un buen extremo. El camino medio es Él. Servirle a Él. Servirle a Él. No me puedo quedar sin servir. Debo servirle a Él. Porque lo dice de nuevo Romanos 6:18. Se han hecho siervos de la justicia.
sino que es un servicio por amor, como nos lo compartía también el Paz, ¿cierto? En uno de los espacios que tuvimos, no me recuerdo si fue devocional o grupo. El siervo que obtiene su libertad, pero pide que aquí le hagan la marca en la oreja y dice, no, te quiero ahora servir por amor, por amor. Aquí una frase clave que hacemos en esta segunda etapa, ¿cierto? ¿De qué esclavitud me saca Dios? Porque dice, los libraré de su esclavitud. Entonces, siendo una temporada de libertad, ¿de qué esclavitud me saca el Señor? ¿Qué esclavitud hay en mi cuerpo, en mi alma, a nivel espiritual? ¿Qué esclavitud hay en mi ser? ¿Qué esclavitud hay en mi ser? Y que seamos libres para servir, pero en amor. Que no nos pase como a Marta, trabajada y cargada, pero sin comunión con el Señor, ¿cierto? Todo tiene su tiempo, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Una frase, yo leí en un libro, no me acuerdo en cuál libro fue, pero me acuerdo que me marcó muchísimo desde hace muchos, muchos años. Y era un pastor que al final de sus días ha hecho una obra tremenda como misionero, como abriendo congregaciones, ¿sí? O sea, una obra muy hermosa y todo, pero estaba arrepentido al final de sus días. No por esa obra. Él dice, pasé tanto tiempo sirviendo al Señor que nunca tuve tiempo de conocerle. Pero recuerden, todo en su medida, porque el libertino dice, sí, va a servir. Ni libertinaje, ni espíritu de religiosidad, que se manifiesta en control y demás, sino servir por amor en la libertad a la que hemos sido llamados. Pero hay una cuarta etapa. Dice, tercera etapa, perdón, gracias. Hay una tercera etapa, así comienzan los chismes, muy bien, gracias. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¿Qué es el brazo extendido? Nos habla del gobierno, la autoridad, el poder, la fuerza del Señor, ¿cierto? Por eso hay la imagen de que intenta imitar el Señor caminando sobre las aguas en medio de la tormenta y demás, Jesús. Es una etapa que podríamos llamar de gobierno, de autoridad delante del Señor. Es una tercera etapa de crecimiento. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. En Romanos 8:17 dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, aplica condiciones y restricciones, no válido con otras ofertas. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dile a la persona que está a tu lado, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el versículo. Entonces aquí pasamos de la limpieza, servicio, pero hay algo más, ¿cierto? Hay algo más. Y comienza esa etapa de gobierno. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué talentos, qué dones, qué ministerio me ha dado el Señor? ¿Qué talentos, qué dones, qué ministerio me ha dado Dios? Y empieza una etapa donde ya no es tan solo el ser limpios, no es tan solo servir, y sin dejar de hacer estas cosas, porque hacen parte de, es, ¿cierto? Quiero más, quiero saber más, Señor. ¿Sí? ¿Dónde me quieres? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú anhelas? Entonces, ¿qué dones tengo? ¿Qué talentos me has entregado tú? ¿Qué talentos tengo y qué dones me has dado tú? Porque los dones son del Señor. Él es el que los entrega. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué talentos, dones y ministerio me da Dios? Me da Dios. ¿Cuál es el tema en esta etapa? Que se puede caer en construir su propio reino. Porque claro, me empiezo a buscar
mis dones, mis talentos, mi ministerio. Empiezo a reconocer aspectos de mi identidad, pero puedo irme hacia un lado que es solo buscar qué es lo nuevo, cuál es el nuevo don, qué es lo nuevo que el Señor tiene, cuál es la nueva enseñanza. Quiero conocer más, pero no conocerlo más a Él, sino conocer más de Él. Y hay una pequeña gran diferencia, conocer más de Dios que conocer más de las cosas de Dios. Hay una pequeña gran diferencia entre conocer a alguien y conocer de alguien. Una pequeña gran diferencia. Entonces se reconoce la autoridad, se reconoce el poder de Dios, ¿cierto? Con mano fuerte. Entonces, al ver nuestra identidad, se empieza a anhelar eso mismo. Yo también quiero ese poder, yo quiero esa autoridad. Ay, es que yo soy coheredero. Entonces, el peligro es el orgullo. No es que yo soy hijo de Dios, yo soy cabeza y no cola. Y empieza muy sutilmente un tema de identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy coheredero con Cristo. Pero la sutileza del orgullo, ¿qué es lo que destruye? Lo que destruyó a Satanás, lo que destruyó al hombre y la mujer en el huerto. La manera incluso como uno lo expresa. Nota si estoy cargado de humildad, de que el poder proviene de Él, o hay orgullo en mi corazón. Es que mis dones, es que mis talentos. ¿No han encontrado ustedes cuando personas les hablan testimonios y ustedes quedan alimentados con el testimonio que el Señor me mostró? Sí, y la manera en que lo expresan es bonito. Sí, estaba llorando esto y el Señor me mostró lo otro. Sí, y en el espíritu, recuerden que el espíritu es aliento. En el aliento que sale de su boca, no el olor, la manera como se expresa de su boca, notas humildad, entrega, amor por el Señor. Pero otra persona te puede hablar cosas muy parecidas, pero su aliento, ese sí apesta espiritualmente. Hay orgullo. Y es que el Señor me mostró. Y es que así es como son las cosas. Y es que... Y tú dices, puede que lo que esté diciendo sea o no sea cierto, que si es una visión personal, y si no va de acuerdo a la Biblia, perdón. Pero el espíritu con que lo dice. Y esto es lo que el Señor me mostró y esto se tiene que hacer así, punto, porque Dios me lo dijo a mí. Profetas, intercesores, y también apóstoles, pastores, maestros, ¿sí? En cualquier área. Pero se ve mucho en aspectos de proféticos, donde no está un entrega delante del Señor, no hay un espíritu de amor. Y el amor no es que no diga las cosas como son, es el espíritu con que se transmite, sino que hay orgullo en la manera en que se dice. Orgullo de, es que yo desde hace muchos años y te cuentan una y otra vez lo que han hecho para el Señor. Y te cuentan una y otra vez lo que han hecho en el nombre del Señor. ¿Y qué están haciendo? Se están vanagloriando. Entonces, esta etapa, el tema que viene con el gobierno, ¿cierto? Es que si no hay madurez, puede terminar la persona construyendo su propio reino y creyéndose algo cuando no es nada. Como lo dice la Escritura. Si alguno se cree algo no siendo nada, si alguno se cree que algo viene de él cuando lo ha recibido del Señor, si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor. Nos puede pasar y pasa en congregaciones a nosotros como administradores. La congregación te da una ofrenda y tú dices, ay, pastor o pastora o el líder del grupo de amigos, gracias, y quedas agradecido con la persona y la persona y la persona. Si la persona no sacó de su bolsillo para darte, sacó de los recursos de toda una congregación. Entonces nos toca cuidarnos entre nosotros nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Y yo me la puedo creer, que yo soy tan bueno. Pues claro, ¿cómo no va a ser bueno si estoy administrando los recursos de 100 personas? ¿Sí? Pero cuando yo saco de mi bolsillo, de mi cuenta, ahí sí gloríate en el Señor. Entonces, cuidado de la manera aún en que recibimos y damos y decirle, obviamente hay un agradecimiento con la persona y demás, pero siempre llevar la gloria a Dios para ayudar al otro también, para cuidar el corazón del otro, del líder, del pastor, del líder del grupo de crecimiento, para que la gloria sea para el Señor.
Porque en la etapa de gobierno, que era la etapa en la que Satanás, Lucero, estaba, el orgullo es el enemigo número uno. ¿Mm? Y él se vio y dijo, uy, esta vestidura está, soy pinta. Sí, o sea, eso fue lo que él dijo en los cielos, ahí lo en Ezequiel, en Isaías, ¿cierto? Y demás, en Zacarías, todas las imágenes que nos da. Y él, soy pinta, mire esto, camino en estas piedras de fuego y no me hacen nada. Sí, soy un ser maravilloso. Y en vez de la humildad de David, que yo sé que ya lo hemos hablado, o en la humildad del profeta Jeremías, ¿cierto? En estos salmistas hermosos que dijeron, maravillosamente me has creado, tú eres lo máximo. Y él dijo, yo soy lo máximo. ¿Para qué necesito orar? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿No es que el Señor nos ha dado autoridad? Yo ya no le pregunto a Dios, yo ejerzo mi autoridad. Alerta roja. Que eso se enciende una alarma espiritual. Cuidado con esos profetas modernos que no le preguntan nada al Señor porque ya están ejerciendo autoridad. Porque aún el Hijo de Dios, Cristo mismo, Dios hecho carne, dijo, no muevo ni un dedo si no lo veo que mi Padre me lo diga. Entonces, estos profetas modernos que suenan chévere y te alaban a tu ego, tú tienes autoridad y muévete y no le preguntes al Señor. Ojo, ¿qué espíritu es ese? Contrario al espíritu del Hijo Jesucristo. Pero lo dicen con tanto carisma y con tanta emoción que te convencen. Y van ahí puros hijos inmaduros que ejerciendo autoridad. ¿Autoridad de quién? ¿Sobre quién? Fue lo que le dijo Satanás a Jesucristo, ¿no? Yo te daré la autoridad sobre todas estas cosas. Solo al Señor tu Dios adorarás. No, gracias. Y a la persona que está a tu lado, no, gracias. No, gracias. ¿Cuál es el tema con buscar esta etapa de autoridad y demás también, de gobierno? El péndulo, ¿no? El quedarnos con el poder del Señor sin recordar la realidad en la que estamos de peregrinación de este mundo que está caído y que debe ser restaurado por completo. Entonces a veces se nos vende tanto el gobierno y la autoridad sin el sufrimiento, sin el padecer, sin que en el mundo hallarán aflicción. Y no está diciendo todo es sufrimiento, todo es padecer, que es el otro extremo, todo es, no, yo la estoy pasando como muy bien, me voy a dar látigo porque tengo que pasarla mal, porque qué pena con el Señor yo disfrutar mi vida. No, ese es un extremo terrible, igual de terrible que este, otro extremo de la misma moneda. Pero a veces se nos vende esto, que todo bien, todo te debe ir bien, tú con el Señor no te debe pasar nada malo, nada. Viene una enfermedad, viene una muerte repentina, viene una ruptura de una relación, de un matrimonio, vienen hijos que se van, vienen negocios que se caen y demás, y es como se tambalea la fe. El Señor me falló. O la obsesión, ¿cómo yo fallé? ¿Cómo esto? O el Señor falló, el Señor no es. Porque me vendieron una idea de Dios sesgada, una autoridad sin proceso, una autoridad sin proceso, una autoridad desconociendo lo que Él nos ha entregado aquí, pero lo que vendrá. Mucho cuidado, sobre todo en ¿dónde lo vemos? En finanzas, en relaciones. Se ve muchísimo en el área de las finanzas, ese evangelio que llaman de la prosperidad, ¿cierto? Pero no es ni evangelio ni es próspero. El único que se hace próspero es el que lo predica. Por eso nunca los van a ver por allá en África, en lugares súper apartados, por allá en la India, ¿sí? Y demás, en el Chocó, predicando ese evangelio, porque pues allá no es mucho lo que puedan robar y demás. Y también en el evangelio de la supersalud. No es la supersalud, la vaina esta de donde todo no puedes ni estornudar porque eso no es señal de santidad ni de la autoridad que Cristo te llamó. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Vemos a los apóstoles, a personas en la congregación enfermas, oraban por muchos, sanaban, oraban por otros y no sanaban. Pablo le dice a Timoteo, te falta fe, debes tener un pecado oculto, por eso sigues así de malo del estómago. No, le dice,
Toma vinito para tu estómago y por tus muchas enfermedades. El sucesor del apóstol Pablo. Le faltaba fe, nunca fue un super predicador de estos con un estadio lleno a predicarle que él debía creer más en Jesús para ser sano. Pobre Timoteo, murió engañado. Siguiendo esta lógica tonta, ¿sí? Y además, perdón por la palabra, perdón. ¿Sí? Pero es como, me entiendo a Pablo cuando leo esos versículos en Hechos, cuando veo en sus cartas, ¿sí? Cómo se enoja, ¿sí? Con aquellos que pervierten el evangelio y demás. Sí, dice, son esos perros, son estos, son lo otro, y usa palabras muy fuertes, porque lo que se están perdiendo son almas, porque yo le hago creer a una persona que nunca le va a pasar nada malo en esta vida, y le pasa. ¿Contra quién se va a enojar? Con el Señor, porque le dio una falsa imagen del Señor. Ahora, yo no debo dejar de predicar las bendiciones que el Señor dice, lo que Él dice, ¿sí? Y orando y creyéndolo, como los amigos de Daniel en el horno de fuego. El Señor es poderoso y me puede sacar de este y puede colocar en un sitio mucho mejor. Pero aunque no pase, yo le seguiré adorando. Sí, y esa es la actitud. Me va a sacar y me puede sacar de esta enfermedad y todo. Pero si no se pasa, no me va a derrumbar mi mundo y voy a seguir orando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir ayudando al prójimo, porque ese es el tema. A veces en el tema de autoridad se vuelve muy egoísta. Entonces la gente empieza a construir su reino y empieza a buscar. ¿Cuál es el nuevo evento? ¿Cuál es la nueva cosa que hay? Vamos allá. Uy, ahora van a hablar de esto. Voy para allá para ese evento. Voy para estos videos. Me compré este curso. Y es, ¿qué puedo? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? ¿Y cuándo vas a dar? Y tú puedes durar toda la vida recibiendo y no dar. Y lo peor, creyendo que eres grande espiritualmente. Restaurados para restaurar. Recibimos para dar. Y la cuarta etapa. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y seré su Dios. Comenzamos con mis cargas. Continuamos con mis dones, mi servicio, mi ministerio, mis talentos. Tercera etapa, ¿cierto? Mi área de gobierno, mis dones proféticos, mi área de autoridad. Algo que caracteriza esas etapas de crecimiento espiritual. Yo. Y por eso la iglesia, en muchas ocasiones, la gran mayoría de la iglesia históricamente se ha quedado ahí. Algunos ni siquiera en la primera, otros en la segunda, otros en la tercera y se desvían. Pero a veces se quedan sin que el orgullo entre y demás en una etapa de autoridad. Está bien, ejerciendo yo, gobernando yo. Y perdemos de vista qué quiere Dios. La cuarta etapa, ¿a dónde nos quiere Él llevar? Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Entonces ya no se trata de mí. Dile a la persona que está a tu lado, no se trata de mí, ni de ti, ni de nosotros. Es un cambio de centro, se trata de Él. Dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. De mis cargas, de mi servicio, de mí, a lo que Él anhela, lo que Él quiere, donde Él me quiera, como Él lo quiera. Esa es la etapa de entrega. Cuarta etapa de entrega. Pasamos de la limpieza al servicio, al gobierno o autoridad, a la entrega.
En Lucas 22:42 dice, y está hablando Jesús: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Cuál es el tema en todas estas etapas, no? Siempre está el que quiere decirte que es hacer la voluntad de Dios. Entonces, se cree estar en esta etapa, pero se continúa en la segunda con religiosidad o con libertinaje. Ay, no es para tanto, no sean tan legalistas. No sean tan libertinos, hagan más por el Señor. Siempre está esa lucha. Pero en esta etapa de la entrega es a Él. Ya no me entrego a un ministerio. Sirvo en el ministerio por causa de Él. Ya no me entrego en una congregación. Sirvo y amo mi congregación por causa de Él. Y algunos dirán, pero ¿qué importa? Servicio es servicio. Para el Señor sí importa el corazón. Para el Señor sí importa la posición que tengamos delante de Él. Porque ese servicio al hombre, aún a los hermanos, puede llegar a quemar cuando no se le sirve a Él, por Él y para Él. Porque los hombres, los hermanos, nosotros nos decepcionamos. Así estamos en crecimiento. Es rendidos totalmente a Él, donde Él verdaderamente es el centro. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Le sirvo a Él y no le sirvo al hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho actividades, cosas, nos hemos presentado en convocatorias? Porque mi coordinador de grupo de amigos me dijo y me volvió a insistir, entonces ¿cómo no iba a ir? Te entregaste al coordinador, te entregaste al pastor, te entregaste a la congregación. Y yo me puedo entregar a tantas cosas y no entregarme a Él. Y ese es el peligro espiritual, siempre, en todas nuestras etapas de crecimiento. Amo el ministerio, pero ¿amas al Señor? Amo ayudar a otros y ver la sonrisa en sus caras cuando les damos un mercado, una ofrenda, pero ¿amo al Señor? ¿Amo al Señor? ¿Amo al Señor por lo que Él es? Amo los dones, los talentos. Cuando ejerzo mis talentos, mis dones. Yo cuando enseño, ¿sí? Ustedes vieran la satisfacción después de los nervios que siento siempre. Sí, pero luego como, ay, gracias, Señor. Sí, porque fuiste tú, por tus palabras. Sí, o sea, es un agradecimiento al Señor y una satisfacción de, gracias, Padre, por esta congregación. Gracias por cada uno de los que está aquí, los que se conectan. Gracias, Padre, por un lugar donde puedo ejercer estos dones. Sí, parte de los dones que me has entregado. Pero lo amo a Él. Si no hubiera congregación, si no hubiera quien escuche, estuviera ya en otro lugar, y tú en tus áreas, si no tuvieras la posición que tienes, amo al Señor por todo lo que me ha dado. Eso se llama alabanza. Pero hay un nivel profundo que es adoración. Alabar es exaltar al Señor por lo que Él hace. Me libraste, me rescataste. ¿Sí? Las canciones, ¿no? La mayoría de canciones, el 90% de las canciones son me. Eso es alabanza. ¿Qué es adoración? Te amo por lo que tú eres. Tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres precioso. Y es lo que vemos de ese nivel de entrega verdadera, lo vemos en Cantares. Cuando comienza Cantares, eso será tema de otra prédica, a ver paso a paso, pero es como la mujer ama egoístamente. Mi amado es mío. Él me hace, Él me consiente. Y así es la etapa con el Señor al principio también. Y no deja de ser, Él nos continúa consintiendo. Y me rescata y me libró. A mí tenía un espíritu de muerte, quería morirme, no le había sentido a la vida. Y Él me dio propósito. ¿Sabes que cada uno de nosotros tiene cierta historia con el Señor? Un énfasis. Conmigo fue propósito. Yo estaba sin propósito, me quería morir. Y por eso fue tan significativo ver que Él era el propósito. El que estaba en el principio y el que está en el fin. Hay un propósito que eres tú mismo.
me rescató, me dio propósito. Y está bien, esa es la etapa. Pero debo continuar avanzando. Ahora quiero servirte. ¿Cómo te sirvo esto y lo otro? Ahora, la estoy embarrando en el servicio, o me estoy quemando, o estoy hablándole mal a otros. Ojo, con la autoridad del gobierno, cómo lo ejerces. Hay mucho más que tan solo el servicio, pero lo incluye. O sea, no se dejan las etapas. La limpieza, se continúa uno limpiando. Y llego a esa etapa, ¿cierto?, de autoridad, de que quiere el Señor, de dar a otros, de entregar a otros y demás. En los grupos, de entregarnos mutuamente, en el devocional. ¿Y quién quiere compartir de lo que el Señor le ha entregado? Y tú abres. ¿Qué estás haciendo ahí? Ejerciendo dones, ministerio, crecimiento y demás. Pero hay una etapa de entrega, y así es con esta mujer que dice, mi amado es mío, mi amado es mío. Y luego dice, bueno, yo también soy de él es mío, yo soy de él, Pero termina al punto final, que es Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y es esa entrega al Señor. Ya no dice, mi amado es mío. Ya no dice lo que Él me da. Yo le doy, pero es que también tiene que poner de su parte. Para bailar se necesitan dos. Es, yo soy de mi amado. Y conmigo tiene su contentamiento. O sea, ya no es como Dios me hace sentir, como Dios me limpia, como Dios me utiliza en el servicio, como Dios esto, como Dios lo otro. Para mí es, yo le pertenezco a Él. Señor, ¿qué te pone feliz de mí? Y ahí es donde entra. ¿Cómo se expresa eso? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo hable? ¿A quién quieres que yo visite? ¿Quién quieres que yo llame? ¿Quién quieres que yo le dé una ofrenda? ¿Quién quieres que yo haga? Para que tú estés contento, para sacarte una sonrisa a ti. Y a veces buscamos tanto el contentamiento, mi contentamiento, ¿no? Y se vuelve otro, y no al Dios del contentamiento. Mi ministerio y no el Dios del ministerio. Y es tan sutil. Y esto es una invitación para todos, para mí, porque es un tema de que es una época de libertad, pero el Señor nos liberta para sí mismo. Como les dijo al pueblo en Éxodo, los saqué de la tierra de Egipto para habitar yo en medio de ustedes. Yo tengo un plan, un propósito. No es tan solo para que tú estés bien, tu casa esté bien, tu economía esté bien, tus relaciones estén bien. Tú. Lo incluye el paquete. Y hay un asterisco ahí en la escritura. Con tribulaciones. ¿Sí? Dice, entraremos al reino de Dios. Y asterisco. Con tribulaciones. El asterisco no está, pero con tribulaciones sí está, por si acaso. Pero es una etapa donde ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y está Él y solo Él, y todo es por Él y para Él. Y es una etapa que no salimos tan fácilmente de ella. Lo digo porque continuamos en espíritu versus la carne, mientras este cuerpo, ¿cierto?, esté. Pero el Señor nos dice, provean para el espíritu, pongan la mirada en Él. Entonces es una época donde, además de sí traer las cargas, mis preocupaciones y esto, que en medio de eso no nos quedemos así, sino ¿qué quieres tú, Señor? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo dar una palabra de aliento? ¿A quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita escuchar algo de ti por medio de mi boca? No quiero tan solo hablar de cómo tú me bendices, sino ¿qué quieres tú hacer? Como decía Jesús, y lo dice, porque su escritura y su palabra permanece. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y ahí yo estoy contento porque Él está contento. Mi contentamiento es Él. Entonces, en esta época de libertad, de reflexión de todas estas cosas, que sea una época de recordar que salimos de Egipto, nos limpiamos de la iniquidad, desenmascaramos estas cosas, desenmascaramos el pecado, la carne, el mundo, Satanás, para sacar una sonrisa a Él. Por Él, para Él. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? No, ¿qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mis papás? ¿Qué quiere mi cónyuge? ¿Qué quieren mis hijos? Vivimos en pos de qué quiere todo el mundo.
¿Qué quieres tú de mí? Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a levantar una oración. Padre, te damos gracias por esta temporada, Señor. Temporada de libertad, Señor. Temporada de conquista, temporada de limpieza, de ser libres de la esclavitud, de servir a la justicia. Temporada de ser coherederos con Cristo, gobernar contigo con esos dones, talentos, con esos ministerios que tú entregas, con el fruto de tu espíritu. Pero todo eso en entrega a ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que en medio del Espíritu Santo, Señor, el Espíritu que se mueve en esta temporada de libertad, Señor, que no seamos de los que usan la libertad como pretexto para pecar en libertinaje, ni aquellos que se van al extremo del legalismo de lo que los otros deben y no deben hacer. Nuestros ojos, Padre, anhelamos, estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Que sea una época de libertad, Señor, que no seamos como los egipcios en el desierto, quejándose por la carne, quejándose por el pan, quejándose por el agua, quejándose, y en sus corazones se volvieron a Egipto, porque se veían solo a sí mismos. Señor, no queremos pasar por una congregación durante meses, años, décadas y llegar al final de nuestros días y decir: pues yo fui a una iglesia, pero nunca conocía el Dios de esa iglesia. Nunca conocí al Dios de la iglesia. Yo le serví toda la vida al Señor, pero nunca conocí a quien le servía, porque no tenía tiempos de buscar en intimidad, de percibir en cada momento, en cada espacio, tu presencia, tu guía, tu voz, y hacerla, escucharla, obedecerla, el conversar. Te pido, Señor, que sea una verdadera temporada de libertad en cada uno de nosotros, Señor. Que esos velos de religiosidad, Señor, aún esos velos de esos hábitos, no estoy hablando únicamente de hábitos pecaminosos, aún los hábitos religiosos, Señor, que me hacen sentir cerca de ti, que porque me congrego, porque no falto, porque escucho esto, porque me conecto a lo otro, porque asisto a lo otro. Pero te conocemos realmente, Señor. ¿Eres realmente el centro? ¿O hago estas cosas porque me apasionan y me gustan y me llenan, pero son las cosas y no eres tú, Señor? Que así como vamos a desenmascarar la iniquidad, que en el nombre de Jesús sea desenmascaradas todas estas cosas, Señor, que quitan del centro, te quitan a ti del centro. Aún las cosas buenas, pero que las hago por las cosas mismas y no por ti, Señor. Te pido que examine nuestro corazón, Señor, y nos muestre si hay camino de perversidad y nos guíes por el camino eterno. No quiero vivir con un evangelio centrado en mí mismo, Señor, en mi casa, en mi familia. El evangelio inútil, porque yo pues debo proveer para mi casa, para mi familia. El vecino no va a venir a hacerlo. Sino ese evangelio completo de dar la vida por ti, Señor. Y eso se ve manifestado en mi familia, claro que sí, pero también en los que me rodean, en la congregación, en mi comunidad. Te pedimos, Señor, que sea desenmascarado, Señor, cuando hemos hecho del centro y cuando hacemos del centro lo que yo quiero sacar provecho de ti, Señor. Aun cuando a veces venimos a congregarnos después de un tiempo y demás, pero es porque a ver si el Señor nos obra el milagrito. Tú nos conoces, Señor, conoces tu iglesia, los que están conectados, Señor. ¿Cómo tendemos a ese egoísmo todos nosotros, Señor? Y te pedimos, Señor, que lo hagas evidente para nosotros poder tomar una decisión consciente de renunciar a ese egoísmo, de negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestra cruz cada día y seguirte, Señor, porque es la etapa plena donde somos tuyos y queremos es sacarte una sonrisa, Señor. Te pido que cada uno de nosotros en esta época, Señor, podamos darte contentamiento, Señor, por nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la congregación, en nuestra ciudad, comunidad, Señor, universidad, trabajo, Señor. Podamos sacarte sonrisas, Señor, porque estamos realmente rendidos y de una manera intencional buscando tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Señor. Hágase como tú, Señor, y que sea ese cambio de centro. Te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor, y vamos a entonar juntos esta alabanza, manera de oración, de alabarlo por lo que Él es y que se vuelva una adoración que va más allá de lo que Él hace, por lo que Él es. Él es el centro. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.